para continuar con las oraciones negativas. Al igual que las oraciones afirmativas, deben tener en mente el sujeto de la oración. Si el sujeto es en tercera persona, corresponde a una estructura gramatical en oraciones negativas, y si el sujeto es cualquier otro sujeto que no sea tercera persona, también corresponde otra estructura gramatical. Empecemos con los sujetos de tercera persona. En oraciones negativas, ustedes pueden utilizar la contracción doesn't, como pueden observar en la primera columna, o la forma completa que está ubicada en la segunda columna y sería does not. Eso se llama el auxiliar. Además del auxiliar, tienen que utilizar el verbo, en forma base. ¿Ok? Entonces, auxiliar y verbo en forma base. ¿Ok? Si es cualquier otro sujeto, I, you, we, and they, van a utilizar el auxiliar don't de forma de contracción, o la forma completa que sería do not. En este caso, al igual que en la tercera persona, el verbo estaría en forma base. Aquí el verbo no tiene que conjugarlo, el verbo no se utiliza con la S o la ES, el verbo siempre va a estar en forma base, en oraciones negativas. Lo que van a utilizar de forma que corresponda al sujeto sería el auxiliar. Pueden utilizar doesn't si es tercera persona o bien don't. Tenemos algunos ejemplos, como pueden observar en esta diapositiva, y en este caso tenemos Jane doesn't work at the bank. Okay. El auxiliar doesn't está en rojo porque corresponde a la tercera persona. Jane es she, tercera persona, so she doesn't work at the bank. O bien, por el otro lado tenemos they don't need to call the boss right now. ¿Ok? En este caso, el sujeto es they, el auxiliar en forma negativa sería don't y el verbo need. En este caso, los verbos están en verde porque es la forma base. No es necesario utilizar nada más en los verbos. Solamente recuerden el auxiliar que corresponde para utilizar oraciones negativas según sea el sujeto. ¿Ok? Y luego tenemos oraciones interrogativas. Tenemos dos tipos de oraciones interrogativas. Las yes, no questions y las WH questions. ¿Ok? Las yes, no questions es básicamente utilizar el auxiliar que corresponda al sujeto y el verbo en forma base. Ejemplos. Do you have the list for the guests? O bien, does your sister live in London? Ok, en el primer ejemplo, estoy utilizando el sujeto you, por lo tanto, utilizo el auxiliar do. En el segundo ejemplo, estoy utilizando el auxiliar does porque el sujeto se refiere a su hermana, que sería ella. Por lo tanto, el sujeto corresponde a tercera persona. En la otra cajita tenemos que se debe mantener el formato de una yes, no question, pero se agrega la WH, ¿ok? O the WH word. Por ejemplo, how, why, when, y todas esas oraciones o palabras que ustedes utilizan para preguntar, ¿ok? En el ejemplo tenemos, what time does the English class start? ¿Ok? En este caso, utilizamos el does porque estoy hablando sobre la clase de inglés. La clase de inglés se refiere entonces al sujeto it. Y el start, que es el verbo, estaría en forma base. El segundo ejemplo dice, where do you study English? En este caso, el sujeto es you. Por lo tanto, el auxiliar es do. Recuerden que es importante que identifiquen el sujeto. Y dependiendo del sujeto, ustedes van a utilizar el auxiliar. Does para tercera persona y do para el resto de los sujetos.
Ahora sí, mucha información, pero vamos a sintetizar en este repaso brevemente. ¿Ok? En oraciones afirmativas tenemos tercera persona y el resto de los sujetos. Recuerde que en oraciones afirmativas van a utilizar la S o la ES en el verbo dependiendo del sujeto. Si es tercera persona, S o bien ES. Si es el resto de los sujetos, el verbo siempre va a estar en forma base. Oraciones negativas, si es tercera persona, siempre, siempre, siempre el auxiliar doesn't y el verbo en forma base. Si es cualquiera de los otros sujetos, el auxiliar don't y el verbo en forma base. ¿Ok? Si es una yes, no question en tercera persona, deben utilizar el auxiliar does, el sujeto y el verbo en forma base. Y si es cualquier otro sujeto, recuerden que el auxiliar es do y el verbo en forma base. Muy importante acá es la respuesta. Ok, does your sister live in London? Yes, she does. No, she doesn't. Ok, o bien cualquier otro sujeto. Do you have the list for the guests? Yes, I do. No, I don't. Ok, esas serían las respuestas de forma corta. Ahora, si tenemos una WH question en tercera persona, la pregunta es abierta, entonces ahí ustedes pueden responder de forma completa o de forma más concreta. What time does the English class start? Ok, en este caso, como yo expliqué anteriormente, utilizamos el auxiliar does o bien el auxiliar do, como por ejemplo, where do you study English? Ok, espero que hayan quedado bastante claros con esto y ahora sí, vamos a practicar un poquito más este tema.